Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos reactivos como los que se encuentran en nuestras guías. Las guías están resueltas y se encuentran todos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. En este momento estás viendo en la pantalla los reactivos que revisaremos en este video. Los estás viendo rápidamente y puedes ver que contienen diagramas, 3 opciones de respuesta y son de la misma complejidad que el Excel Plus. A continuación veremos gráficamente cómo es la guía de texto, porque nuestros paquetes de guías contienen tanto los temas desarrollados como reactivo simulador. Ten en consideración que no importa el año en el que estés viendo este video, ya que nuestros materiales se actualizan constantemente. Simplemente este video, al igual que los otros en nuestro canal, son video muestrarios, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video. En este momento estás viendo en la pantalla cómo es la guía de texto. Ten en consideración que todo el material es digital. Siempre se va a requerir una contraseña para poder abrir el documento. Puedes ver en este momento que las guías de texto contienen una portada y nuevamente indicamos, a pesar de que en este momento estás viendo que la guía dice 2025, no significa que para el año en el que estés viendo este video el material no sea vigente. ¿Por qué? Porque no podemos realizar un video cada año de las más de 300 guías que manejamos, pero puedes tener la seguridad de que cada año realizamos una actualización de todas las guías, a veces trimestralmente, a veces semestralmente y a veces anualmente, dependiendo del tipo de guía. Posteriormente vas a poder ver el temario, los temas desarrollados, se encuentra un índice y antes de cada tema se va a encontrar un globo de texto en el cual está indicada la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval, de la cual obtuvimos la información para el desarrollo de dicho tema. El material es vigente durante toda la vida. Por ejemplo, si tú descargas el material es tuyo y como se encuentra protegido bajo derechos de autor por el INPI, no lo puedes distribuir, no lo puedes vender, no lo puedes revender, pero lo puedes utilizar siempre. Sin embargo, si no lo descargas dentro del año en el cual lo adquiriste, los enlaces caducarán, entonces ten cuidado. Recuerda que desde 2016 nuestras guías son exclusivamente digitales y no físicas y no se envían por paquetería. El formato es PDF y pueden ser visualizadas en tabletas electrónicas, computadoras laptop y teléfonos inteligentes smartphone de diferentes marcas. También se pueden ver en computadoras de escritorio y lo puedes llevar en cualquier dispositivo. Sin embargo, no pueden ser visualizadas en Kindle, pero sí pueden imprimirse. Manejamos diferentes versiones. La versión básica, que contiene los temas desarrollados con base en la bibliografía oficial, 200 reactivos y 100% explicados. Son de la misma complejidad que el Excel Plus y KIM, es digital y puede imprimirse. La versión Deluxe contiene absolutamente lo mismo, pero en vez de 200 reactivos contiene 500. La versión absoluta contiene lo mismo, pero en lugar de 500 reactivos son 1000 reactivos. La versión suprema contiene lo mismo, pero 1500 reactivos. La versión Nucleon contiene lo mismo y 2000 reactivos. Y finalmente la versión Reactor contiene lo mismo, pero 3000 reactivos. Estos son nuestros medios de contacto por si deseas contactarnos para adquirir una guía. En este caso, el WhatsApp es el medio por el que mayormente nos comunicamos, pero puedes comunicarte por Facebook, Instagram, WhatsApp. También Messenger de Facebook, X, YouTube, TikTok y correo electrónico, aunque principalmente por WhatsApp. Te saludamos Rodrigo y Sofía y esa fue la introducción al video. El video es muy extenso, así que puedes verlo por partes. Recuerda que para tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de Pixoguías y almacenamos imágenes de más de 2000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del Giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Revisemos ahora reactivos del área 2, análisis y diseño de procesos y transformaciones básicas o transformaciones básicos con el formato de cuestionamiento directo. Bien, tal como comentamos en los reactivos del área 1, recuerda que en nuestra guía y en los reactivos de este video, en la parte superior izquierda indicamos la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión, además de las opciones de respuesta. Posteriormente indicamos cuál es la respuesta correcta, la justificación y la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval, de la cual justificamos la respuesta explicada del reactivo en cuestión.
Ten en consideración que los reactivos son reproducciones lo más parecido posible y fidedignas de reactivos reales que han venido en los exámenes tanto EGEL Ingeniería Química de antes de 2021 como EGEL Plus Ingeniería Química de 2021 a la fecha a la que estés viendo este video. Los temas prácticamente son los mismos, pero la dificultad varía y desde luego pues el formato también. Por ejemplo, anteriormente había 4 opciones de respuesta y ahora son 3, pero actualmente los reactivos son un poco más difíciles. Conforme vayamos avanzando y veamos diagramas en cada uno de los reactivos, los vamos a ir explicando y por eso es un poquito más tardado este video que a lo mejor otros videos en los cuales no hay tantos diagramas, pero tienes que saber que en tu examen van a venir muchísimos diagramas. Bueno, entonces este reactivo es de la subárea procesos de transferencia de masa y el tema es líneas de operación en columna McCabe-Thiele. Dice así: una columna de destilación opera a presión constante separando una mezcla binaria AB. La alimentación entra con una fracción molar de A igual a 0.45 y se desea obtener un destilado con 0.85 de A y un residuo de 0.10 de A. Si la alimentación es líquida saturada y la razón de reflujo es 2.0, ¿cuál es la pendiente de la línea de operación rectificadora? A 0.67, B 0.75 o C 0.50. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama, prácticamente pues el equilibrio, la operación, el eje X y el eje Y. La respuesta es 0.67 y la justificación es que la pendiente de la línea de operación rectificadora en el método de McCabe-Thiele se determina con la fórmula M igual a R entre R más 1, donde R es igual a la razón de reflujo y R es 2.0. Entonces M es igual a 2 entre 2 más 1, que esto es igual a 2 entre 3 y eso nos da 0.67. Entonces esta línea es esencial para graficar en el diagrama XY de equilibrio, ya que define el trayecto que seguirán las etapas teóricas en la zona de enriquecimiento, o sea, arriba de la alimentación, para aproximarse al número de platos necesarios. Muy bien. El siguiente reactivo es de la subárea procesos de transferencia de masa y el tema es método de Ponchon-Savarit. Muy bien. En una destilería en Oaxaca se desea diseñar una columna de destilación para separar una mezcla binaria de etanol y agua utilizando el método de Ponchon-Savarit. La alimentación es una mezcla con fracción másica de etanol de 0.4 que entra como líquido saturado. Se desea obtener un destilado de composición de 0.85 y un residuo de 0.10. Si se cuenta con los datos entálpicos de cada componente y el equilibrio líquido-vapor, ¿cuál es la principal ventaja del método de Ponchon-Savarit frente al método de McCabe-Thiele? Bueno, pues aquí tenemos nuestro diagrama, está la composición, la entalpía y pues prácticamente las curvas. Entonces, opción A, no requiere datos de entalpía para resolver. B, permite determinar etapas reales sin suponer etapas adiabáticas. O C, utiliza balances de energía y materia simultáneamente en el diagrama. Respuesta C. La justificación es que el método de Ponchon-Savarit es una técnica gráfica que permite el diseño de columnas de destilación usando un diagrama de entalpía versus composición, a diferencia del método de McCabe-Thiele, que se basa solo en la fracción molar y equilibrio líquido-vapor. El método de Ponchon-Savarit incorpora directamente los balances de energía y materia en la gráfica, lo que lo hace ideal para mezclas con entalpías variables y condiciones energéticas no ideales. Entonces este método permite determinar el número de etapas teóricas, las entalpías específicas de corriente en cada punto y la ubicación precisa de la alimentación y la corriente lateral si las hubiera. Entonces el punto de mezcla térmica, que es la mezcla de las corrientes, pues esto se logra mediante la construcción gráfica de líneas operativas usando los datos de equilibrio y las líneas de energía asociadas a cada corriente. ¿Ok? Es una herramienta poderosa cuando se dispone de datos energéticos completos del sistema. Entonces, en este contexto, la afirmación C es correcta, pues representa la principal diferencia y ventaja de este método sobre otros enfoques puramente molar-fase. Y pues bueno, las referencias son Jan Koplis y Henle, operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química. Muy bien, este reactivo es del tema de ley de viscosidad Newton, y pues este caso es representativos en coordenadas rectangulares, y la subárea es la 2.1, procesos de transferencia de momentum. Muy preguntado. En una planta de alimentos en Querétaro, un ingeniero químico analiza el flujo de un jarabe viscoso transportado en una canaleta rectangular. El flujo es unidimensional entre dos placas planas paralelas separadas 5 milímetros. La placa inferior está fija y la superior se desplaza con velocidad constante de 0.2 metros sobre segundo. Si la viscosidad dinámica del jarabe es 0.9 P por S, ¿cuál es el esfuerzo cortante ejercido por el fluido sobre la placa fija?
A 36.0 Pa o pascales, B 0.18 o C 3.6. Bueno, entonces tenemos aquí prácticamente nuestro diagrama. Vemos primero cuál es la respuesta y la justificación, y ahorita pues vamos a ver la explicación detallada. Vemos que la respuesta correcta es 36.0 pascales, y la justificación es que para un flujo entre placas planas en coordenadas rectangulares bajo el supuesto de flujo lineal o flujo de Couette, la ley de Newton se aplica como T igual a mu por du entre dy, que es la derivada. Entonces T es tau y es el esfuerzo cortante Pa, mu es la viscosidad dinámica P A por S, du, dy es la derivada de u respecto a y es el gradiente de velocidad 1 entre S, y du es 0.2 metros sobre segundo y dy es 5 milímetros, y eso nos da 0.005 metros. Bien, al sustituir los valores tenemos que tau es 0.9 pascal por segundo por 0.2 metros sobre segundo entre 0.005 metros, y al hacer la operación nos da al final 36 pascales. Sin embargo, este valor corresponde al esfuerzo cortante sobre la placa móvil, pero el reactivo indica que se requiere el esfuerzo ejercido por el fluido sobre la placa fija, lo cual es igual en magnitud, por lo que tau es igual a 36 pascales. Bien, este reactivo es de la subárea de reactores químicos, y el tema es modelo Cuny-Levenspiel para dimensionamiento de reactores de lecho fluidizado con reacción de primer orden. Bien, también preguntado en ocasiones. Una empresa química en León, Guanajuato, diseña un reactor de lecho fluidizado para llevar a cabo una reacción de descomposición de primer orden en fase gaseosa. Se desea dimensionar el reactor utilizando el modelo de Cuny-Levenspiel. Si el tiempo de residencia promedio de los sólidos es de 12 minutos, el factor de burbujeo es de 0.15 y la constante de velocidad para la reacción es de 0.18 entre minuto, ¿cuál es el grado de conversión esperado en condiciones de régimen o régimen ideal según el modelo? A 75%, B 85.9% o C 90.7%. Bien, entonces aquí están las burbujas, las fases, la entrada y salida. La respuesta correcta es la C, que es 90.7. ¿Por qué? Bueno, vamos a utilizar el modelo de Cuny-Levenspiel para una reacción de primer orden en un reactor de lecho fluidizado bajo condiciones simplificadas. Los datos del problema que nos dan es que el tiempo de residencia promedio tau es de 12 minutos y la constante de velocidad de reacción K es de 0.18 minutos y el factor de burbujeo F es de 0.15. Entonces el paso 1 es calcular la conversión para flujo ideal en el modelo típico CSTR. Se utiliza, recuerda que estas fórmulas ya vienen en tu formulario, y la fórmula es X igual a K por tau entre 1 más K por tau. Al sustituir los valores nos da X igual a 0.18 por 12 entre 1 más 18 por 12, luego X es 2.16 entre 1 más 2.16, X 2.16 entre 3.16, y eso nos da un aproximado de 0.6835. Ahora, esto nos da la conversión al porcentual de 68.35 para un CSTR ideal. Bien, el paso 2 es el ajuste con el factor de burbujeo. En el modelo de Cuny-Levenspiel se considera que no todo el gas pasa por la fase densa donde ocurre la reacción. Una parte pasa por burbujas sin reaccionar. Entonces se aplica la corrección, que es X total igual a 1 menos XF por 1 menos F. Al sustituir, tenemos X total y igual a 1 menos 0.6835 por 1 menos 0.15, y hacemos la operación, y eso al final pues nos da 0.7310, y eso nos da una conversión global ajustada de 73.10%. Ahora, ¿de dónde sale el 90.7? Porque bueno, ya habíamos visto que podría, si nos quedamos con este dato, pues lo dejamos hasta acá, ¿no? Hasta la respuesta A, como si fuera correcta. Entonces, ¿de dónde sale el 90.7? Bueno, el programa dice condiciones de régimen ideal según el modelo, lo cual implica que el modelo completo ya fue calibrado para múltiples fases. Y si usamos una versión extendida que incluye retención de sólidos y regeneración de contacto, la conversión se estima en X teórica igual a 1 a la E por menos K por tau. Y al sustituir, nos da, justamente este valor que vemos acá, que es 88.5%. Finalmente, se aplica una ligera mejoría por regeneración interna, wake burbuja estimada entre 2 y 3% en modelos avanzados, y pues al final
hacemos el ajuste y nos da 90.7%. Ahora, es muy poco probable que esto te lo pregunten así tal cual y tan difícil en el examen, porque ni siquiera da tiempo. Esto ya es para ingeniería avanzada, pero en caso de que te lo pregunten de una forma extendida, sí sería la opción que estamos viendo, 90.7%, pero si no, si solamente tienes que hacer hasta acá, que es lo más probable que te pregunten, porque eso es lo que principalmente integra el modelo del formulario de Ceneval, 73.10%, lo más cercano sería la A, 75.2%. Por ejemplo, B, que es 85.9%, o C, que es 90.7%, serían los más lejanos, pero pues para eso tienes que tener muchísimo cuidado en lo que te están preguntando. Si se puede quedar como opción correcta la A, si es que no te piden la fase avanzada, y si te la llegaran a pedir, bueno, pues ya se hace, ¿no? Pero en general es muy poco probable que te salgan los datos así tal cual, así que sí tendrías que hacer un pequeño ajuste o redondeo. Muy bien, continuamos. Y este reactivo es de la subárea procesos de transferencia de momentum, y el tema es bomba NPSH. Y dice así: en una planta ubicada en San Luis Potosí, se instala una bomba centrífuga para impulsar una mezcla líquida desde un tanque atmosférico hacia un sistema de enfriamiento. La línea de succión tiene 2.5 metros de longitud desde el fondo del tanque hasta la entrada de la bomba. La altura desde el nivel del líquido hasta la entrada de la bomba es de 1.5 metros. La presión de vapor del líquido es de 8 kilopascales. La densidad es de 980 kilogramos metro cúbico y las pérdidas por fricción en la línea de succión equivalen a 0.5 metros. La presión atmosférica local es de 90 kilopascales y nos piden calcular el valor de NPSH disponible o NPSHA en metros. Bueno, pues aquí tenemos la presión atmosférica, que es 90 kilopascales, y todos los demás datos y nuestro diagrama. A 7.4 metros, B 9.5 metros o C 6.3 metros. Bien, la respuesta correcta es la B, que es 9.5 metros. Aquí tenemos nuestro diagrama de la bomba NPSHA y pues vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Bien, el NPSH disponible se calcula mediante la siguiente fórmula. Nuevamente estas fórmulas ya están en tu formulario. Entonces, prácticamente tenemos que es presión atmosférica menos PVA-P entre P por G más Z menos HF. Al sustituir los valores que nos están proporcionando, tenemos 90.000 menos 8.000 entre 980 por 9.81 más 1.5 menos 0.5. Y posteriormente, pues ya hacemos el cálculo de la operación, nos da 82.000 entre 9.603.8 más 1, que es 8.4 más 1, y esto nos da 9.54 metros. Por lo tanto, ya al redondear nos da 9.5. Entonces el valor más cercano y correcto es el 9.5 y esa es la opción. Y este cálculo es fundamental para evitar la cavitación en bombas, asegurando que la presión en la succión esté suficientemente por encima de la presión de vapor del líquido. Muy bien, este reactivo es de la subárea 2.4, procesos de transferencia de calor y masa, y el tema es destilación, composición del azeótropo. Bien, en una planta de separación ubicada en León, Guanajuato, se destila una mezcla binaria de etanol y agua a presión atmosférica. Durante el análisis del comportamiento de equilibrio líquido-vapor, se observa que existe un punto en el que la fase líquida y la fase de vapor tienen la misma composición molar. Este punto corresponde a una mezcla que no puede separarse por destilación simple más allá de esa composición. ¿Cuál es la composición aproximada en fracción molar de etanol en la mezcla azeotrópica a presión atmosférica? A 0.50, B 0.89, B 0.89 o C 0.95. Bien, tenemos nuestro diagrama, esta fracción molar, la de etanol, agua, el azeótropo, vapor y el líquido. La respuesta correcta es 0.89. Vamos a ver por qué. Bien, la mezcla azeotrópica es aquella en la cual las fases líquida y de vapor tienen la misma composición en equilibrio. Para el sistema etanol-agua a presión atmosférica, este fenómeno ocurre debido a una desviación positiva a la ley de Raoult, generando un azeótropo de presión mínima. En esas condiciones, el azeótropo se presenta aproximadamente a una fracción molar de etanol de 0.89 o 89%. 89%, y a una temperatura cercana a 78.1 grados centígrados. Entonces es importante destacar que una vez alcanzado el azeótropo, la destilación simple ya no puede aumentar la pureza del componente más volátil, el etanol en este caso, ya que tanto el vapor como el líquido tienen la misma composición.
Y para lograr una separación adicional, se deben aplicar técnicas como destilación azeotrópica, extracción o el uso de agentes entrópicos. Este fenómeno es ampliamente considerado en el diseño de columnas de destilación, ya que establece un límite para la purificación de mezclas binarias con comportamiento azeotrópico. Bien, este reactivo es de la subárea 2.4, procesos de transferencia de calor y masa, con el tema línea de alimentación McCabe-Thiele. En una columna de destilación en operación continua, localizada en una planta de separación de etanol en Tehuacán, Puebla, se alimenta una mezcla binaria etanol-agua a una razón de reflujo de 2.5. La alimentación ocurre en estado subenfriado. Con base en esta información, seleccione la afirmación correcta respecto a la pendiente de la línea de alimentación en el diagrama de McCabe-Thiele. A. La pendiente de la línea de alimentación es igual a 1. B. La pendiente de la línea de alimentación es mayor que 1 o es menor que 1. Bueno, tenemos aquí la pendiente de la línea de alimentación, cómo sería, y pues prácticamente las acotaciones. Entonces la respuesta correcta es la B, que es mayor a 1. Y la explicación es que en el método gráfico de McCabe-Thiele, la línea de alimentación representa el estado térmico de la corriente que entra a la columna de destilación. Su pendiente está determinada por la siguiente ecuación: P igual a Q entre Q menos 1, donde Q es la fracción molar de la alimentación en fase líquida. Si Q es igual a 1, la alimentación líquida está saturada y la pendiente infinita, que es la línea vertical. Si Q es mayor a 1, la alimentación está subenfriada y la pendiente es mayor que 1. Si 0 es menos que Q y menor que 1, o más bien si Q es menor que 1 pero mayor que 0, la alimentación mezcla líquido-vapor y la pendiente está entre 0 y 1. Si Q es igual a 0, la alimentación vapor está saturado y la pendiente es igual a 0. Y si Q es menor a 0, la alimentación vapor sobrecalentado nos da una pendiente negativa. Entonces, en este caso se indica que la alimentación está subenfriada, lo que implica un valor de Q mayor a 1. Por lo tanto, la pendiente de la línea de alimentación será mayor que 1. Este análisis es fundamental para establecer correctamente la intersección entre la línea de alimentación y las líneas de operación superior e inferior, lo cual permite trazar las etapas de equilibrio en el diagrama de McCabe-Thiele. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra ecuación, la cual ya viene en tu formulario de Ceneval, y pues tenemos aquí prácticamente lo que es, ¿no? Y suponiendo una relación y igual a x entre 1 más a menos 1 x con alfa, o más bien no es A sino alfa, 2.5 la volatilidad relativa del etanol, y nos dan tres opciones. Nos piden determinar el cociente de cantidad de líquido final y la inicial. A 0.28, 0.40 o 0.62. Tenemos aquí nuestro diagramita. Esto es más que nada lo que nos estaría ejemplificando lo que nos están pidiendo. Y nos indican que la respuesta es la A, 0.28. La justificación es que la ecuación de Rayleigh para sistemas binarios bajo volatilidad constante permite estimar el fraccionamiento de una mezcla líquida en función de los cambios de composición, y se utiliza esta relación, donde X es la fracción molar del componente más volátil, etanol, y es la fracción en el vapor, Y, y alfa es la volatilidad relativa. Entonces, bueno, pues prácticamente para resolver solamente tenemos que sustituir, lo cual te lo dejamos aquí para que lo puedas ver con calma, y pues la respuesta correcta nos estaría dando pues prácticamente el valor de 0.28. Entonces, esto indica que solo queda el 28% del líquido inicial una vez que la fracción molar ha descendido a 0.2, lo cual es característico de los procesos batch con separación parcial. Se empieza con una mezcla de etanol-agua al 60% de etanol, y al destilar la fracción de etanol baja 20% en el líquido remanente. Entonces, usando la ecuación de Rayleigh y la expresión de YX, se calcula el cociente WW0, que resulta ser aproximadamente 0.28, y esto indica que queda el 28% del líquido inicial después de completar la etapa de destilación por lotes. Bien, este reactivo es de la subárea de procesos de transferencia de masa, y el tema es de alturas de torres empacadas. Una empresa ubicada en Tula, Hidalgo, realiza el diseño preliminar de una torre empacada para un proceso de absorción de amoníaco en agua a contracorriente. Se requiere estimar la altura total del empaque Z a partir del número de unidades de transferencia NTU y la altura de una unidad de transferencia HTU. Si para las condiciones de operación se determinó que NTU es igual a 5.2 y HTU 0.85 metros, ¿cuál es la altura estimada de la torre empacada? Bien, aquí tenemos los datos, la cotación y la torre. A 4.42 metros, B 5.78 metros o C 6.12 metros. Bueno, prácticamente tenemos aquí
La respuesta A, vamos a analizarlo. Y dice que esta es una torre empacada en tula y se absorbe amoníaco en agua a contracorriente. El gas entra por arriba y el líquido baja a través del empaque y la transferencia de masa ocurre en la zona de contacto, aquí. La altura total del empaque se calcula como el producto de NTU por HTU, que es 5.2 por 0.85 metros y lo que da una altura estimada de 4.42 metros. Entonces justamente aquí pues viene la fórmula que estamos utilizando. Z es la altura del empaque, NTU el número de unidades de transferencia y HTU la altura de la unidad de transferencia en metros. Entonces bueno, aquí tenemos prácticamente un poquito más de explicación y esa sería la respuesta correcta. Muy bien, ahora veamos un reactivo de la subárea de procesos de transferencia de momentum y el tema es ecuación de Cosseni-Kármán. Recuerda, absolutamente todo esto viene en tu formulario de Ceneval EGEL Plus Ingeniería Química. En el diseño de un lecho fijo para filtrar partículas finas en una planta ubicada en Mexicali, Baja California, se desea estimar la caída de presión en un medio poroso utilizando la ecuación de Cosseni-Kármán. Si la viscosidad del fluido es constante, el flujo es laminar y las partículas son esféricas, la ecuación que relaciona la pérdida de presión con las características del medio poroso es... Bueno, entonces nos están poniendo aquí diferentes tipos de ecuaciones y tenemos que identificar cuál es. Entonces nos dicen que la pérdida de presión por unidad de longitud delta P entre L se calcula como, o sea, es prácticamente lo que nos están pidiendo. Tenemos aquí pues la gráfica de la ecuación de Cosseni-Kármán, la velocidad superficial, la caída de presión y pues la fórmula, ¿no? Entonces la respuesta es la A, que es 150 por mu menos 1 menos epsilon al cuadrado entre epsilon al cubo por dp al cuadrado por b. Y entonces la justificación es que la ecuación de Cosseni-Kármán es una formulación empírica modificada de la ley de Darcy, aplicable al flujo laminar a través de medios porosos formados por partículas esféricas, y es particularmente útil para estimar la caída de presión en sistemas de filtración y lechos empacados finos. La forma más común de la ecuación para el flujo laminar es justamente esta: delta P entre L es igual a 150 por mu por 1 menos epsilon al cuadrado entre epsilon al cubo por el diámetro por P al cuadrado por V. Y aquí tenemos pues bueno las acotaciones, ¿no? Que es delta P, que es mu, que es epsilon, que es la porosidad, el diámetro del medio de partícula, V, que es la velocidad superficial del flujo, y este modelo asume régimen laminar, partículas esféricas, flujo uniforme y compresibilidad despreciable. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Ahora veamos reactivos del área 2, análisis y diseño de procesos y transformaciones básicos con el formato de completamiento. Este es un reactivo de la subárea, procesos de transferencia de calor y masa, con el tema uso de carta psicrométrica. Durante el proceso de acondicionamiento de aire en una planta ubicada en Villahermosa, Tabasco, se mide una temperatura de bulbo seco de 30 grados centígrados y una humedad relativa del 40%. Bien, aquí tenemos nuestra carta psicrométrica. Con base en la siguiente carta psicrométrica, el contenido de humedad aproximado en gramos de aire seco es A 11.5, B 10.0 o C 8.0. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla, nuestra carta más bien. Tenemos la temperatura de bulbo seco, las líneas de temperatura de bulbo húmedo y el contenido de la humedad y pues bueno, los números, ¿no? La respuesta vemos que es la C, ¿pero por qué? Bueno, para resolver este reactivo con ayuda de una carta psicrométrica se siguen los siguientes pasos. Se localiza la temperatura del bulbo seco de 30 grados en el eje inferior horizontal. Posteriormente se identifica la curva correspondiente al 40%. Y se sigue visualmente la intersección de ambas referencias hacia el eje derecho que muestra el contenido de unidad específica, ¿ok? Que es por acá. Entonces la intersección se encuentra ligeramente por debajo de los 9 gramos de vapor de agua, que más o menos vendría siendo por acá. Recuerda, no es tan exacto, o sea, prácticamente lo que estamos viendo, pues es que más o menos bien viene por acá, 9, 8. Recuerda, estos diagramas pues se hicieron lo más fidedignos posibles. El diseño que se nos permitió realizar fue lo mejor que se pudo hacer para explicarte cómo es que te pueden venir los exámenes. Realmente hacer estos diseños no es nada sencillo, pero para que te des una idea, entonces para que no seamos tan exigentes, pues si no está a lo mejor milimétricamente esto aquí, ¿no? O sea, nos estamos dando una idea para poder explicarte el reactivo.
Entonces la opción más cercana y correcta es aproximadamente 8. Por eso es lo que más o menos vendría por acá. Yo sé que quizá podría estar más por acá, pero para eso tendríamos que tener mayor acotación acá, mayor número, pero pues más o menos parece, ¿no? Entonces esa sería la respuesta correcta. Y finalmente pues no podría ser ni 10 ni 11.5 porque tendría que estar hasta acá. Pero bueno, te lo comentamos para que consideres que los diagramas no son perfectos, pero hacemos lo mejor posible por explicarte. Bien, este tipo de ejercicios es común en procesos de humidificación, deshumidificación, control de clima en laboratorios o industrias y permite evaluar propiedades psicométricas sin necesidad de fórmulas y solo con lectura gráfica y análisis crítico. Ahora veamos un reactivo de la subárea de procesos de transferencia de calor y masa y el tema es de diseño de columnas de destilación McCabe-Thiele. La instrucción es que completemos el siguiente enunciado seleccionando la opción que contenga la información faltante correcta. Bien, una mezcla binaria de etanol y agua se desea separar en una columna de destilación de platos ideales. La alimentación contiene 40% molar de etanol y se desea obtener un destilado con 90% de etanol y un residuo con 10%. La alimentación entra como líquido saturado y la razón de reflujo es 2. Determine el número mínimo de etapas teóricas y diseña la torre mediante el método de McCabe-Thiele asumiendo equilibrio líquido-vapor. El número de etapas teóricas requeridas considerando el método gráfico de McCabe-Thiele es A. 4 etapas con alimentación entre el plato 2 y 3, B. 6 etapas con alimentación entre el plato 3 y 4, o C. 8 etapas con alimentación entre el plato 5 y 6. Entonces, bueno, tenemos aquí los platos, la línea de alimentación y pues la curva de equilibrio, la fracción molar de etanol. Entonces la respuesta correcta es la B, que son 6 etapas con alimentación entre el plato 3 y 4. La justificación es que al trazar la recta de operación superior, que es el destilado, con una razón de reflujo R igual a 2 y la recta de alimentación con pendiente infinita, con el líquido saturado, se intersectan en un punto cercano a XF. Y esto es más o menos 0.4, como podemos ver en la parte inferior del diagrama. Al escalar los peldaños desde XD, que XD parece una carita sonriente por cierto, es igual a 0.9, hacia XB, igual a 0.1, sobre la curva de equilibrio, y se requieren 6 etapas teóricas hasta alcanzar el punto del residuo. Entonces la alimentación se encuentra en la etapa 3 y 4, lo que divide la columna en dos secciones, que son de enriquecimiento y de agotamiento. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ahora veamos un reactivo de la subárea de procesos de transferencia de calor y masa con el tema de correlación generalizada para inundación y caída de presión según Eckert. Bueno, pues aquí tenemos nuestro diagrama. Nos vamos a la respuesta que es la B. Vemos que es un reactivo bastante pues elaborado y complicado, así que vamos a ver más o menos de qué trata. Pero pues vamos a irnos un poquito más rápido para que veamos otros reactivos. En una columna de relleno que opera con flujo de aire en una fase continua gaseosa y una solución acuosa diluida o fase líquida, se desea determinar si el punto de operación se encuentra cerca de la condición de inundación y se tienen los siguientes datos. Nos están dando velocidad superficial del gas, superficial del líquido, densidad del gas, densidad del líquido, viscosidad del líquido y factor de conversión, y es lo que tenemos por acá. Entonces, con base en la correlación de Eckert, que también te lo indican en tu formulario, determine si el sistema está operando cerca de la línea de inundación, asumiendo una caída de presión de 0.1 pulgadas de agua por pie de altura de relleno. Bien, entonces los enunciados que tenemos es: sí, el sistema opera muy cerca de la línea de inundación. No, el sistema opera con amplio margen de seguridad respecto a la inundación. O C, no puede determinarse sin conocerse el tipo de empaque. Bien, el diagrama de Eckert para columnas de relleno, tenemos que en el eje horizontal se muestra la combinación adimensional de propiedades de flujo de líquido y gas, o sea, velocidades, densidades y viscosidad del líquido. En el eje vertical se representa la otra combinación adimensional relacionada, que es la caída de presión por unidad de altura de empaque. Y las curvas indican diferentes condiciones de caída de presión esperada. El punto negro, que es el que está acá, representa el estado de operación actual de la torre. Y si el punto negro está muy debajo de las curvas superiores, como aquí, significa que el sistema está muy lejos de la inundación y opera con amplio margen de seguridad. Y si el punto tocara o rebasara la curva de la línea de inundación, significaría que la columna estaría a punto de inundarse, lo cual sería peligroso. Entonces, aunque aquí tenemos esos datos, no es tan difícil este reactivo, no te preocupes, simplemente es una interpretación. Aquí hicimos ya la operación, ya al sustituir
valores de acuerdo a la ecuación, pero bueno, eso no es necesario, simplemente lo quisimos hacer. Pero al final de cuentas lo que te están pidiendo es que identifiques o sepas interpretar puntos en esta gráfica. O sea, no es común que te vayan a preguntar todo esto, pero sí muy posible que sí te pidan, así como en la carta psicométrica, pues también en este tipo de diagrama, que localices algún punto o algún lugar. Ahora veamos un reactivo de la subárea de procesos de transferencia de masa con el tema de control de procesos de mezcla continua. Bueno, pues aquí tenemos nuestra imagen, tal como hemos visto que se nos están colocando. Todavía nos faltan bastantes reactivos, vamos a ir viendo uno a uno porque todavía son bastantes, para antes de ir a los reactivos con el formato de ordenamiento. Como podemos ver, pues son bastantes reactivos que nos faltan, así que nos vamos a ir un poquito más rápido antes de pasar a los reactivos de ordenamiento. Vamos a irnos un poquito más rápido, así que bueno, vamos a enfocarnos más en las respuestas, y las explicaciones las puedes ver con calma si le pones pausa al vídeo. Nos habíamos quedado aquí en este reactivo y dice: considere que se tiene un tanque mezclador bien agitado de 10.000 litros en donde se diluye una corriente de agua con sal salmuera al 90% de volumen. El sistema de control actual está formado por un sensor de concentración ubicado en el fondo del tanque y una válvula de tipo on-off para regular el flujo de agua que diluye la salmuera. Se desea obtener una salmuera diluida al 50% en volumen con un margen de tolerancia de más o menos 5%, además de incrementar la producción mediante un sistema de mezclado en línea. A partir de esta información, el sistema de control actual, y bueno, vemos que la respuesta correcta es la C. De hecho, este reactivo ya lo habíamos comentado en el área 1, pero bueno, lo ponemos aquí porque puede ser parte de lo que se podría preguntar también. Y pues tenemos aquí el diagrama. Entonces ya no nos vamos a detener, puedes ir al área 1 para que veas la explicación, o si lo prefieres puedes ponerle pausa al video para revisar cómo es que se llegó a esa respuesta. Este reactivo es del tema de factor de ensuciamiento, también que se pregunta y que está indicado en tu formulario y en tu temario. En una planta de producción farmacéutica en Toluca, Estado de México, se ha detectado una disminución progresiva en la eficiencia térmica de un intercambiador de calor de carcasa y tubos utilizado para calentar soluciones con glicol. Después de varias semanas de operación continua, los operadores notan que la temperatura de salida del fluido caliente ha disminuido. El análisis técnico indica acumulación de impurezas orgánicas en las superficies internas del intercambiador. Con base en esta situación, para mantener una operación segura y eficiente, se debe incluir en el análisis térmico el efecto del número de Reynolds, número de Nusselt o factor de ensuciamiento. Bueno, pues aquí la respuesta es muy obvia, es el factor de ensuciamiento, no nos vamos a detener mucho. Solamente comentar que este factor, pues también conocido como fouling factor, representa la resistencia térmica adicional generada por la acumulación de sedimentos, incrustaciones, películas orgánicas o minerales sobre las superficies de intercambio térmico. Ahora veamos un reactivo con el tema de constantes de empaques. En una torre empacada, se desea calcular la caída de presión utilizando la ecuación de Billet y Schultes. Para ello, se requieren las constantes empíricas K1, K2 y K3 del empaque. Complete la siguiente tabla con los valores faltantes, como podemos ver acá, basándose en los datos técnicos típicos de empaques industriales. Tenemos aquí el empaque McMahon y Stedman, los tamaños K1, K2 y K3. Entonces, bueno, pues tenemos aquí los empaques, esto obviamente viene también en tu formulario, así que, pues bueno, nos están preguntando cuál es la opción completa correctamente de acuerdo a la tabla. Entonces, pues vemos que aquí la opción correcta es la A, que es este que está acá, porque pues bueno, basta con ver cuáles son los datos que podrían llenar esta tabla adecuadamente y listo, no es tan difícil. Entonces, la justificación es que de acuerdo con tablas técnicas de empaques utilizados en procesos de transferencia de masa, los valores estándar para McMahon es de media pulgada y es K2 igual a 0.20 y K3 igual a 1. Y para el empaque Stedman de 3 pulgadas, K1 0.363 y para los empaques, o más bien los valores para Stedman de 6 pulgadas, K2 es igual a 0.32 y K3 es igual a 0.24. Y estas constantes, te repito, esto lo puedes ver en tu formulario, se usan para estimar la caída de presión, eficiencia y diseño en altura en columnas de absorción y destilación. Bien. Este reactivo es el tema de reactores de flujo no ideal. En una planta química ubicada en León, Guanajuato, se lleva a cabo una reacción irreversible de primer orden en fase líquida dentro de un reactor tubular de 6 metros de longitud. Durante una inspección operativa, se observa que el perfil de concentración de salida no coincide con el predicho por el modelo ideal tipo PFR,
que es el Plug Flow Reactor, y que además presenta una amplia dispersión axial. ¿Cuál de los siguientes modelos representa de forma más adecuada este tipo de comportamiento no ideal? A. Modelo de tanques en serie. B. Modelo de flujo de pistón con dispersión axial o modelo de dispersión. O C. Modelo de segregación combinación, que es modelo de flujo segregado. Respuesta B. Modelo de flujo pistón con dispersión axial. La explicación es que ese modelo, también conocido como modelo de dispersión, es una alternativa clave para describir reactores tubulares no ideales en los que el fluido no avanza como un tapón perfectamente definido, sino que se presenta una distribución de tiempos de residencia provocada por la difusión axial y la mezcla longitudinal. Este modelo considera un parámetro llamado número de Peclet o PE, que permite cuantificar el grado de desviación respecto al comportamiento de flujo pistón ideal. Valores bajos de PE indican alta dispersión, lo cual concuerda con la observación reportada en el caso del reactor de la planta de León. Este enfoque es especialmente útil en sistemas con altas longitudes de reactor, mezcla inadecuada o presencia de gradientes de velocidad en el flujo, lo cual es típico en muchos procesos industriales reales. Muy bien, vamos a ver cómo estamos de reactivos que nos falta revisar. Todavía son bastantes para los reactivos de completamiento antes de pasar a ordenamiento. Así que, pues bueno, continuamos. Sí, mira, todavía faltan bastantes, así que nos damos prisa. Bien, el siguiente reactivo, como habíamos visto, es este, que es de evaporación. Y tenemos que dice lo siguiente. En una planta ubicada en Tula Hidalgo, se desea concentrar una solución de sacarosa de 10% a 45% en peso mediante un evaporador de doble efecto con alimentación directa. Si se desea minimizar el consumo de vapor por tonelada de agua evaporada, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada? A. Operar el primer efecto a la menor presión posible para reducir el punto de ebullición. B. Alimentar la solución segundo efecto y extraer el concentrado del primer efecto. O C. Usar alimentación directa con el primer efecto operando a mayor presión que el segundo. Entonces tenemos aquí los efectos, el vapor y la solución. La respuesta correcta es la C, que es usar alimentación directa con el primer efecto operando a mayor presión que el segundo. Bien, la opción A es incorrecta porque, bueno, ya vimos que la correcta es la C. Vamos a ver primero por qué. En los sistemas de evaporación de múltiples efectos, como en el caso de doble efecto de alimentación directa, el objetivo es optimizar el uso de vapor aprovechando la reutilización del calor latente del primer efecto para evaporar en el segundo. La alimentación directa implica que la solución diluida entra al primer efecto, donde se evapora parcialmente, y luego el concentrado pasa al segundo efecto, donde se evapora aún más. Para que el vapor generado en el primer efecto pueda ser usado como fuente de calor en el segundo, este debe esperar a una presión y temperatura más baja, lo que garantiza un gradiente térmico adecuado para la transferencia de calor. Operar el primer efecto a mayor presión es esencial, pues permite que su vapor condense en el segundo efecto, y si se invierte la presión, el sistema no funcionará de forma eficiente. Bien, te dejamos este reactivo, prácticamente es de balances molares en reactor tubular de flujo pistón, de la subárea de reactores químicos. Puedes ponerle pausa al video para revisarlo con calma. Muy bien, te dejamos también este reactivo que es del tema de aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento para fluidos incomprensibles, que es también de la subárea de transferencia de momentum. Y vamos a ver este reactivo muy interesante porque es de análisis pinch y es de análisis energético por método de cascada. Muy preguntado. Entonces este sí nos vamos a detener a revisarlo con calma porque es muy preguntado. Y dice así. Bueno, es de la subárea de procesos de transferencia de calor y masa. Y dice así. En el siguiente diagrama de cascada térmica determine la temperatura en grados centígrados a la que se encuentra el punto de pinche o pinch point o análisis point. Nos dan los siguientes datos: QS igual a 75 kW, QCW 25 kW. Y tenemos aquí el diagrama en cascada o análisis pinch. Tenemos aquí los diferentes intervalos de más 20 a más 10, el delta H, que es de más 90, menos 60, menos 80, más 50 y más 25, y el intercambio mínimo representado por la R y la temperatura. Nos ponen 140 grados, 100 y 70 grados. Vamos a ver, recordemos, nos están indicando a cuál se encuentra el punto pinch, de acuerdo a esto. Bien,
Nos vamos a la respuesta que es la B y nos dice que son 100 grados. Y la justificación es que el punto de pinch o pinch point es el método de cascada térmica que corresponde al intervalo en el que la suma acumulada de energía o Q a cum llega a su valor mínimo, que idealmente debe ser 0 cuando se iguala la suma de calor suministrado QS con la suma de calor retirado QCW. A partir de la tabla, el delta H acumulado llega a 0 en el intervalo correspondiente a la temperatura de 100 grados centígrados. Más o menos por acá. ¿Ok? Bueno, que esto es R3, donde no hay un intercambio neto de energía, R3 igual a 0 kW. Esto indica que en este punto se cumple la condición mínima de diferencia de temperatura característica del pinch point. Entonces, pues bueno, prácticamente esa es la explicación del reactivo. Aquí tenemos otro reactivo bastante interesante y es de procesos de transferencia de calor con el tema redes de intercambio de calor y punto de pliegue. Dice así: en una planta en Puebla, México, se realiza el análisis de una red de intercambio de calor entre 4 corrientes, las corrientes calientes a la izquierda del diagrama y frías a la derecha, o sea, sería este. Tienen temperaturas iniciales y objetivo, así como productos de capacidad calorífica por flujo másico, W por Cp conocidos. Entonces tenemos aquí las diferentes corrientes, C1, C2, C3, C4, F1 a F4, el tipo de corriente, la temperatura inicial, el objetivo y pues prácticamente el flujo másico que vemos por acá. Bueno, con un delta T mínimo de 10 grados determine en qué intervalo de temperatura se encuentra el punto de pliegue. Ok, y vemos aquí los rangos que nos están dando. Ok, esto más o menos es lo que se estaría representando de acuerdo a lo que nos están proponiendo en este reactivo. Y vemos que la respuesta es B, 140 a 120. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a resolver esto. Bueno, es la versión resumida. Aquí tienes un poquito más de explicación. Aquí vamos a la versión resumida, que dice que, pues bueno, primero corregimos las temperaturas. Las calientes restamos 5 grados, las frías sumamos 5. Recuerda, esto pues ya viene aquí explicado por qué. Ordenamos las temperaturas corregidas de acuerdo a estos ajustes. Vamos al intervalo por intervalo y sumamos justamente la cuestión másica. Y pues vemos cuál es eso para las corrientes activas. Entonces hacemos aquí los balances correspondientes. Detectamos el cambio de signo entre 145 y 135 corregidos. Ajustamos al rango real que nos da pues justamente este intervalo. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Entonces, la frase para recordar es que primero hay que corregir las temperaturas, ordenar, sumar balances, detectar el cambio y ajustar el intervalo final. Realmente es un reactivo que nos vamos a tardar mucho explicándolo, así que puedes ponerle pausa al video y revisar con calma la explicación. Pero sí vienen también reactivos de esto. Más de análisis pinch, pero de eso también viene. Veamos ahora un reactivo de la subárea, procesos de transferencia de calor y masa, con el tema secado continuo en lecho fluido. Durante el diseño de un sistema de secado continuo en lecho fluido para granos de maíz en una planta procesadora ubicada en Sinaloa, se busca determinar el tiempo de residencia necesario para reducir el contenido de humedad del producto del 30% al 12% en base seca, manteniendo una temperatura de operación de 65 grados centígrados y un caudal constante de aire caliente. ¿Cuál de los siguientes parámetros es indispensable para calcular el tiempo de secado usando un modelo de transferencia de calor y masa en régimen estacionario? Bien, tenemos aquí la capacidad calorífica del aire húmedo, la difusividad efectiva del vapor de agua en el sólido y el diámetro medio del grano de maíz. Y pues el diagrama correspondiente. La respuesta correcta es la B, la difusividad efectiva del vapor de agua en el sólido. La explicación es que el tiempo de secado en el lecho fluido depende directamente de la velocidad de transferencia de masa del agua desde el interior del sólido hacia la superficie y su posterior evaporación al medio circundante. Bueno, tenemos aquí otro reactivo que es desde el tema secado intermitente. Te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video, lo puedas revisar con calma y bueno, pues prácticamente lo revises si estás interesado en saber cómo se resolvió este reactivo. Vienen aquí todas las operaciones y cómo es que se llegó a la respuesta correcta. Bueno, tenemos este reactivo que es del tema secuenciación de destiladores multicomponente y dice así: en una planta ubicada en Salamanca, Guanajuato, se diseñó un sistema de destilación para una mezcla multicomponente que contiene A, B, C y D ordenados, y el primer producto de destilado es el componente A, seguido de la recuperación de B y C finalmente D. Con base en esta estrategia, complete la frase:
La regla heurística utilizada en este proceso de separación corresponde a separar primero el componente más abundante, B, separar las mezclas azeotrópicas al inicio, o C, separar los componentes más volátiles primero. Respuesta C, separar los componentes más volátiles al inicio. ¿Por qué? Primero, porque cuando se diseñan secuencias de destilación multicomponente, una estrategia común y eficiente es la separación directa, en la cual se retira primero el componente de mayor volatilidad relativa. Este método reduce la complejidad de los equipos, facilita el diseño de las columnas y minimiza la energía requerida por cada etapa de destilación. Entonces el orden A, B, C, D implica que se está siguiendo una secuencia directa basada en la volatilidad, y esta estrategia es particularmente adecuada cuando los componentes presentan diferencias significativas en sus volatilidades. Muy bien, este reactivo es del tema de programación lineal en procesos químicos. Te lo dejamos aquí para que lo puedas ver con calma. Aquí es el diagrama y aquí están las operaciones respectivas para que lo puedas ver con calma. Bien, tenemos aquí finalmente un reactivo de ley de viscosidad Newton. También es de momentum, viene bastante de esto. Y finalmente un reactivo de humidificación y entalpía de mezclas aire-vapor. Si estás interesado, puedes ponerle pausa al video y revisar exactamente cómo es que se realizó el procedimiento de estos dos últimos reactivos. Te los dejamos aquí para que los puedas ver con calma. Recuerda, los diagramas que aparecen son representativos, no son tan exactos para que no seamos tan exigentes con esto, simplemente son aproximaciones e hicimos lo mejor posible por graficarlos para ti, para que los pudieras apreciar y ver exactamente cómo, o de una forma aproximada, como te van a preguntar en Ceneval. Ahora seguimos con los reactivos de ordenamiento. Ahora revisemos reactivos del área 2, análisis y diseño de procesos y transformaciones básicos, con el formato de ordenamiento. Este reactivo es de la subárea procesos de transferencia de calor y masa. Dice así: durante el diseño de una columna de destilación para separar una mezcla de metanol y agua en una planta química en Altamira, Tamaulipas, un ingeniero químico debe trazar la línea de alimentación utilizando el método de McCabe-Thiele. Esta línea es clave para determinar el punto de intersección entre la sección de enriquecimiento y la de agotamiento. Ordene los pasos necesarios para trazar correctamente la línea de alimentación en el diagrama. Bueno, entonces nos vamos directamente a la respuesta, que es la A, y nos dice que es primero 1. Identificar la composición molar de la alimentación, ZF, que es acá. 2. En este caso, establecer la condición térmica de la alimentación, saturado, líquido o mezcla vapor. Bueno, eso lo hacemos. 3. Determinar la pendiente de la línea de alimentación con base en el parámetro Q, que ya pudimos ver aquí y que revisamos en reactivos previos. 4. Dibujar la línea de alimentación en el diagrama de McCabe-Thiele desde el punto ZF, aquí. Y 5. Determinar el punto de intersección de la línea de alimentación con las líneas de operación. Por lo tanto, pues ese es el proceso, y recuerda que aquí ya indicamos qué significa la Q, ya lo habíamos visto en un reactivo previo. Este reactivo es de la subárea procesos de transferencia de calor y masa, y el tema es método de Poisson-Savary. Y aquí está pues el diagrama que lo representa. Dice así: en una planta de destilación ubicada en Tampico, Tamaulipas, un ingeniero químico está realizando el diseño térmico de una columna para separar una mezcla binaria de etanol y agua. Para ello, decide aplicar el método de Poisson-Savary y obtener el número de etapas teóricas necesarias. Ordene los pasos que debe seguir para aplicar correctamente el método de Poisson-Savary. Entonces la respuesta es la A, y nos dice que primero es 3, 1, 4, 2. 3. Localizar gráficamente los estados de alimentación, destilado y residuo en el diagrama entálpico. 1. Trazar la línea de alimentación considerando el punto de entalpía y composición de la alimentación. 4. Trazar las líneas operativas de rectificación y agotamiento en el diagrama entálpico. Y 2. Identificar los puntos de intersección con las curvas de entalpía y el vapor del líquido. Que bueno, prácticamente pues esto es lo que está indicado aquí. Respuesta A. Bien, vamos a ver este reactivo que es, bueno, nos faltan dos más para iniciar los de relación de elementos. Vamos a irnos un poquito más rápido. Y dice: en una planta de tratamiento de gases en Tula, Hidalgo, se utiliza una torre de absorción empacada para remover dióxido de azufre SO2 de una corriente gaseosa mediante una solución salina. Ordena los pasos que describen
correctamente el proceso operativo de absorción del gas en la torre desde su ingreso hasta la salida del líquido enriquecido. Vemos aquí que la respuesta es la A y es 1. El gas entra por la parte inferior de la torre y se distribuye uniformemente. 3. La solución alcalina entra por la parte superior de la torre. 2. El gas asciende por el lecho empacado contactándose con el líquido descendente. 4. Se produce la absorción del SO2 por difusión en el contacto gas líquido. Y 5. El líquido cargado de SO2 se recoge en la base de la torre para tratamiento posterior. Respuesta A. Y finalmente, bueno, nos falta todavía un poquito. Balance molar en reactor tubular con flujo pistón. Un ingeniero químico de una planta de producción de ácido acrílico en Coatzacoalcos, Veracruz, trabaja con un reactor tubular PFR en régimen estacionario, donde se realiza una reacción de primer orden. Para resolver el balance molar y determinar la conversión, debe seguir una secuencia lógica de pasos. Ordene los pasos necesarios para establecer el modelo del reactor tubular en función de la conversión. Respuesta C. Y primero es 1. Establecer la ecuación general del balance molar diferencial para un volumen infinitesimal del reactor. 2. Expresar la velocidad de reacción en función de la conversión. 4. Determinar la expresión del flujo molar en términos de conversión. 3. Integrar la ecuación desde la conversión inicial hasta la conversión final. Y 5. Despejar el volumen del reactor como función de la conversión. Y bueno, finalmente de ordenamiento tenemos este que es del método de McKay-Thiele y es del diseño gráfico de columnas. Vemos la respuesta que es la B y vamos a leerlo. Un ingeniero químico en una refinería en Minatitlán, Veracruz, debe diseñar una columna de destilación binaria que separe una mezcla de etanol-agua. Para ello, utiliza el método gráfico de McKay-Thiele. Ordene correctamente los pasos que debe seguir para determinar el número de etapas teóricas requeridas. Nos vamos a la respuesta que es la B y vemos que es 3. Establecer la fracción molar de destilado y del residuo. 1. Dibujar la curva de equilibrio líquido-vapor. 2. Determinar las condiciones de alimentación y trazar la línea de alimentación. 4. Trazar las líneas de operación de la sección de enriquecimiento y agotamiento. Y 5. Trazar peldaños desde el punto del destilado hasta el del residuo sobre la curva del equilibrio. Respuesta B. Y con esto finalizamos los reactivos de ordenamiento y vamos a revisar los reactivos del área 2 con el formato de relación de elementos. Indique en el siguiente diagrama de economía de escala por nivel de producción los puntos correspondientes donde el eje P representa la producción y el eje del dinero, la cantidad de dólares por año, que está acá. Entonces tenemos P y dinero. Y bueno, pues prácticamente tenemos que relacionar. Entonces el A sería el punto de quiebre económico, el B el costo de producción, C ventas y D producción crítica. Y estos son los numeritos. Entonces, bueno, pues prácticamente tendríamos que, por ejemplo, en la C, 1 sería la A, que es el punto de quiebre económico. O sea, aquí vendría el punto de quiebre. Estos son las letras y estos son los números. Y tenemos que relacionar. Entonces, 1 sería la A, que es el punto de quiebre económico. Ahorita lo explicamos. De acuerdo a la respuesta, 2 sería 2, que está por acá, con la D, que es producción crítica, justamente donde se intersecta. De acuerdo a la respuesta que es la C, 3 sería B. O sea, el 3, que está por acá, sería B, que es el costo de producción. 4, que tenemos por acá, sería C, que son las ventas. Ok, este reactivo, aunque parece muy sencillo, es muy difícil. Entonces vamos a ver la explicación. En un análisis de economía de escala para procesos industriales se identifican 4 elementos clave. El punto de quiebre económico, que es 1A, que es en donde los ingresos igualan a los costos, es decir, donde la línea de ventas cruza la línea de costos, y en la gráfica esto sucede en el punto 1, como podemos ver aquí. Producción crítica 2D, que es aquella producción mínima necesaria para que el sistema opere sin pérdidas, suele marcarse con una línea vertical que intersecta al eje de producción, acá, en el punto donde las ventas comienzan a superar los costos. El costo de producción, 3B, representado con una línea que refleja el aumento proporcional de los costos con respecto a la producción. Y 4, la línea de ventas aumenta más rápidamente que los costos, reflejando ingresos crecientes por unidad. Entonces la correcta asociación de estos conceptos con los puntos numéricos es la opción C.
Si tienes alguna duda o pregunta sobre este reactivo, puedes ponerlo en la caja de comentarios. Es un reactivo real, definitivamente es un reactivo de los complejos, pero que veas que no siempre te van a poner a relacionar columnas, sino a veces es relacionar lo que hay en una imagen con las acotaciones que te están dando, y a veces pueden ser imágenes muy difíciles. Muy bien, pues con esto terminamos los reactivos del área 2. Recuerda, vamos a pasar a ver los del área 3, pero si te gustó esta guía o este video, pues regálanos un me gusta. Si estás interesado en alguna guía, contáctanos y puedes ir a la tienda en línea directamente en los enlaces que están abajo, o ponerte en contacto en nuestro WhatsApp justamente indicado en la parte de la descripción del video.